¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar esta visión nocturna en una semana que ha sido política, sin lugar a dudas. Fíjese que esto de lo que ocurrió en nuestro país es noticia mundial. The Times en español publica hoy, hace unos meses, y en esta misma tribuna hablábamos de que Chile había iniciado el difícil camino hacia la Sexta República, y fue el 25 de octubre del 2020 cuando los chilenos decidieron en plebiscito dotarse de un nuevo marco constituyente y elegir a unos representantes que diseñaran la nueva Carta Magna. Precisamente de eso vamos a conversar con quienes tienen la responsabilidad de representar a una parte también de la Araucanía en esta confección de la nueva Constitución. Saludamos y agradecemos el tiempo de espera a Ruth Hurtado, quien ya está con nosotros. Ruth, bienvenida, un gusto en saludarla. Gracias por la invitación, saludarles a todos y esperar que sea un grato momento de conversación. Muy bien, tenemos que también agradecer la presencia de Eduardo Cretón, también electo por el Distrito 22 de Constituyentes en la Araucanía. Bienvenido, Eduardo. Hola, Patricio, muchas gracias. Felicitar también a Ruth y a Fuad por su triunfo y agradecer también a todos mis compañeros de lista. Cuando uno gana es porque también hay otros que estuvieron dispuestos a acompañarlo y todo mi reconocimiento para nuestros compañeros de lista que hoy día no pueden estar acá. Muy bien, y también agradecer la gentileza de Fuad Chaín, también constituyente electo en el Distrito 22 Araucanía, y darle la bienvenida también a nuestra visión nocturna. Fuad, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricio. Saludarte a ti, a Ruth y Eduardo, felicitarlos por el triunfo y especialmente agradecerles, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, a los electores del Distrito 22 por haber confiado en mí, por haberme dado la primera mayoría y por, de alguna manera, depositar ahí esperanza, sueños de que podemos representar bien a nuestra región en esta discusión tan trascendental para el futuro del país. Así es que agradecerle particularmente a todos quienes participaron, pero muy particularmente a quienes también tuvieron la confianza de poder votar por mí y darme esta posibilidad y esta tremenda responsabilidad también. Bueno, vamos a abrir inmediatamente la conversación y con usted, Fuad, porque a partir de la noche del domingo, una vez conocidos los resultados, ustedes ya no son adversarios que compiten por un escaño. Fueron electos y ahora comparten la misión de proponer a los ciudadanos una nueva Carta Fundamental. Me imagino que cada uno ha leído el relato del otro y en ese sentido, ¿qué comparte cada uno de ustedes con su compañero de distrito, en este caso usted, Fuad? ¿Cuál es la mirada que unificaría el pensamiento de las otras dos personas que por el Distrito 22 nos van a representar? Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos el ánimo de que esto funcione, ¿ah? De que en definitiva esto sea una oportunidad para poder tener un nuevo texto constitucional. Y hoy tenemos varios desafíos para que eso ocurra. El primero, el de la participación. La elección le da una enorme base de legitimidad. Yo creo que aporta el que tengamos un gran número de independientes. Yo creo que nadie va a poder cuestionar de que la convención está secuestrada por los partidos, ni mucho menos. Creo que eso le da mucha legitimidad. Pero tenemos que darle una participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas más allá de la elección de los convencionales constituyentes. Yo creo que en eso debemos tener coincidencia. Lo segundo, que tenemos un desafío de gobernanza. Como tenemos una enorme cantidad de independientes, tanto los que fueron en lista independientes como aquellos que fueron como independientes dentro de los partidos, tenemos que lograr organizar el diálogo y la discusión. Tenemos poco tiempo, y ese es el tercer desafío, el tiempo, para poder lograr este texto constitucional, y por lo tanto necesitamos darle una gobernanza que nos permita organizar la discusión y el diálogo para poder construir acuerdos, para poder lograr tener un horizonte compartido, para poder lograr un pacto. Esto no puede ser la imposición de una mayoría relativa por sobre una minoría relevante. Esto tiene que ser, en definitiva, un acuerdo de lo que queremos como modelo de democracia, como modelo de Estado, como catálogo de derechos garantizados y también como base de un modelo económico. Y lo cuarto, las expectativas.
las expectativas. Y yo creo que, en definitiva, las constituciones que funcionan en el mundo son aquellas constituciones que tienen los grandes temas de la organización del poder en la sociedad bien definidos, pero que no llegan a reglamentar y regularlo todo. Y yo creo que hay tantas expectativas que quizás podemos llegar a tratar de regularlo todo en la Constitución, y eso es muy complejo porque no genera dinamismo para los cambios que tiene la sociedad en el futuro. Y tú no puedes tener una Constitución que sea tan rígida. Lo que tú tienes que tener, sí, definitivamente, es un esquema de distribución del poder distinto. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Descentralización, participación ciudadana. Estamos en un Estado distinto, menos burocrático, menos centralista, más participativo, más eficiente y, en nuestro caso, más fuerte, con más musculatura, que pueda regular de mejor manera el mercado y que pueda garantizar derechos sociales. Y necesitamos actualizar nuestro catálogo de derechos, creo que eso también vamos a estar de acuerdo, a lo mejor no en cuáles específicamente, y cómo los tratamos, cuál va a ser, cómo se va a garantizar el derecho de propiedad y cuáles van a ser sus límites, a lo mejor y vamos a tener diferencias. Bueno, eso va a ser parte de la discusión, cómo tratar el tema del medio ambiente, el tema de los derechos sociales, salud, educación, vivienda, pensiones, pero yo creo que entendemos todos de que aquí tenemos que actualizar nuestro catálogo de derechos y tenemos que hacerlo de manera adecuada. Y finalmente yo creo que ahí vamos a tener también probablemente algunas diferencias en cuál va a ser el rol del Estado en materia económica, ¿ya? Si vamos a ir teniendo un rol de un Estado subsidiario, ¿no es cierto?, un Estado bastante limitado, o vamos a tener un Estado promotor, un Estado que impulsa, que regula con más fuerza y que permite tener un mercado más justo, más competitivo, con un énfasis en lo social, en la persona humana, con énfasis en lo ambiental. Nosotros creemos que, por ejemplo, la propiedad hoy día tiene como límite de la propiedad la función social de la propiedad. Hay que incorporar también la función ambiental de la propiedad como también un límite, un derecho que hay que reconocer y amparar. En otras cosas vamos a estar plenamente de acuerdo. Yo creo autonomía del Banco Central y cosas así, creo que en eso no vamos a tener mayor diferencia. Y espero que también nos podamos poner de acuerdo, sobre todo en nuestra región, respecto del reconocimiento constitucional de nuestro pueblo indígena y la manera en que se hace ese reconocimiento y cuáles son los derechos colectivos que se le reconocen. Yo creo que ese es un desafío gigante de diálogo y de ponernos de acuerdo no solo entre nosotros, sino que también especialmente con los representantes elegidos democráticamente de nuestro pueblo originario. Claro, Ruth Hurtado, a diferencia de las dos personas que nos acompañan, que le van a acompañar a usted representando el Distrito 22 en la confección de esta nueva Constitución, usted viene de un mundo que no es precisamente el político o de partidos políticos. En ese aspecto, ¿qué comparte y qué es la diferencia de Fuad Chahín en el relato que acaba de desarrollar? A ver, si bien con FUAD nos conocemos hace hartos años, hay cosas en las cuales coincidimos y creo que es importante hoy día trabajar en unidad. Como tú decías, yo vengo de un mundo no político, trabajando también sí en la esfera política, dirigencial también muy fuerte, en activismo también valórico. Sin duda hoy día estamos frente a un proceso histórico muy y si no por decirlo el más importante que vamos a vivir como país. Nuestra constitución va a ser por primera vez escrita en la historia de manera en un periodo democrático, donde la gente ha elegido a quienes vamos a ir a representarles. Hay temas como las urgencias sociales, ¿cierto? Los temas sociales que hay que dar respuestas y soluciones de manera responsable, porque hoy día está garantizada, por ejemplo, la salud y la educación en esta constitución, pero sin embargo, o sea, más que garantizada, está expuesta, está plasmada en la Constitución, pero sin embargo el acceso hoy día no tenemos un acceso oportuno y yo creo que hay que mejorar sobre todo la dignidad de las personas y creo que esta es la oportunidad de poder mejorar la dignidad de las personas. Yo vengo de una familia, y lo he dicho siempre, muy humilde, que me ha costado mucho salir adelante y creo que es importante que el Estado le dé herramientas en cuanto a materias de educación a nuestros niños, no solamente en la etapa universitaria, sino que desde la prebásica, porque finalmente la brecha en conocimiento, la brecha económica se genera principalmente en la educación básica y media y es ahí donde hay que fortalecer, ¿cierto?,
el rol del Estado en entregar una educación de calidad y también una educación gratuita a aquellos que no pueden pagarla. Creo que es súper importante eso, hacer la diferencia en que hay gente que tiene los medios para hacerlo y creo que es importante dejar claro que a quienes no tengan esta posibilidad, ¿cierto? Que tengan este derecho de estudiar de manera gratuita. Es un desafío tremendo el que tenemos por delante. Ya hay grupos en que han dicho que no van a dialogar con otros. Yo creo que hoy día estamos para representar a la ciudadanía y poder trabajar en unidad, con respeto, en diálogo, llegar a acuerdos. Hoy día necesitamos llegar a acuerdos para mejorar las condiciones de nuestro país, pero también, como decía un poco, fue ser sinceros y también bajar un poco el nivel de expectativa que se tiene respecto a la redacción de esta nueva constitución. Creo que es importante establecer que la constitución por sí sola no va a echar a andar lo que se quede redactado ahí, lo que hoy día la ciudadanía ha pedido de manera urgente, porque también va a haber un proceso legislativo muy importante en el cual va a tener que darle ruedas o benzina a este gran bus, ¿cierto?, que va a ser la Constitución. Creo que la Constitución no puede regular todo, necesitamos una Constitución más bien un poco flexible, donde deje abiertos ciertos temas para que sean materia de ley. Hay un sinnúmero de situaciones en las cuales yo no voy a transar, como es el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, el tema de la libertad económica, si bien el Estado tiene que cumplir un rol más fiscalizador, pero también creo en la modernización del Estado, donde este aparato gubernamental tan grande, y yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos un edificio de 10 pisos donde el ciudadano empieza en la puerta 1 del piso 1 y termina tocando en la puerta 10 del piso 10 y finalmente sin ninguna solución. Yo creo que hoy día a través de esta constitución podemos modificar la administración del Estado, que sea más eficiente, que las personas puedan ser evaluadas y no tengan que pasar 2 o 3 años esperando un sumario y todavía ganando un sueldo que finalmente lo único que hace es destinar esos recursos, mal destinar esos recursos a esto, ¿cierto? A pagar plantas que finalmente no están medias muertas, siendo que esos recursos podrían ser utilizados de manera eficiente en otras urgencias que son mucho más importantes como salud, vivienda, educación. Perfecto. Tenemos muchos temas en los cuales ponernos de acuerdo y ese es mi compromiso con el cual yo voy a esta convención, a trabajar en acuerdos, a hacer puentes. Necesitamos trabajar en unidad por el bien de todos los chilenos. Yo creo que eso va a ser principalmente lo que hoy día tenemos que mejorar y dejar de trabajar desde nuestras trincheras. Obviamente hay cosas que son fundamentales para nosotros, pero es importante trabajar en unidad, en respeto y que prime el diálogo. Claramente, Eduardo Cretón, la tiene difícil la derecha en esta nueva distribución de fuerzas políticas en lo que va a ser la construcción de esta constitución. Va a ser clave, entonces, la unificación de miradas que ustedes tengan ahí en representación del distrito. Eduardo, ¿lo piensa así? ¿Comparte el pensamiento de Fuad y de Ruth para poder sacar temas que hoy día son necesarios en la Araucanía? Sí, por supuesto que va a ser necesario el diálogo, el construir propuestas desde lo común, va a ser lo fundamental y lo que nos permita que esta convención termine en buen puerto. Yo creo que una de las características que compartimos los tres en común es que los tres somos representantes de los bloques tradicionales y fueron los bloques a los que más mal les fue. Entonces creo que los tres vamos a tener que hacer una reflexión bien profunda de a qué se debe eso, qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, por qué esta desconfianza tan grande hacia los bloques tradicionales y por qué hoy día es el minuto de los independientes. Entonces, vamos a tener evidentemente un desafío, aquellos que representamos los bloques tradicionales, de tender puente con toda esta gente del mundo independiente que viene entrando a esta convención. Por lo tanto, yo creo que acá se va a romper un poco la lógica de las bancadas de diputados, las lógicas de partido. Acá yo creo que tengo la sensación de que se va a buscar más bien trabajar con grupos por temas, ver en qué temas nosotros tenemos
algunas posturas que se puedan encontrar, y Fuad mencionaba algunas como la descentralización. Yo creo que eso va a ser fundamental. Por primera vez en la historia de nuestro país va a haber mucha gente de la región escribiendo esa nueva constitución, y evidentemente se va a dar una puerta bien grande para la descentralización, que requiere que las grandes ciudades necesariamente suelten algunas cuotas de poder. Ahí tenemos desafíos pendientes como constitucionalizar el principio de la erradicación de la función pública, para que aquellos que estén llamados a hacer una determinada función sean los que estén más cerca de la gente. También tenemos que avanzar, evidentemente, en materia de descentralización económica, que las regiones tengamos la facultad de poder decidir al menos un porcentaje importante los recursos que se van a gastar en las regiones. Creo que el tiempo de las personas haciendo políticas públicas desde un escritorio en Las Condes para las regiones se acabó. Y eso también pasa por darle participación a las regiones, a través también, como decía Fuad, de participación ciudadana. Otra cosa que yo creo que nos va a unir mucho y que va a marcar el trabajo, espero, de todos aquellos que somos representantes de la región de la Araucanía, y también aquellos que son representantes de los pueblos originarios, tiene que ver con la paz social. Yo creo que ese es el principal objetivo al final del día de una constitución. Para lograr esa paz social hay muchas cosas por hacer. Condenar la violencia tajantemente, pero también avanzar en materia de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y avanzar también en ciertos mecanismos de control de otros órganos autónomos. Por ejemplo, estoy hablando pensando en la Fiscalía y en los tribunales de justicia, que hoy día son uno de los grandes responsables del conflicto que vivimos, y donde tenemos pocos mecanismos para exigir resultados buenos en esas investigaciones. Bueno, y por otro lado, y con esto termino y creo que es muy importante, creo que tanto Ruth como Fuad y yo tenemos un profundo respeto por las reglas del juego. Hoy día, si bien ninguno de nuestros bloques es uno de los bloques mayoritarios en la convención, todos tenemos que pujar para que se respeten las reglas del juego. Ya han habido voces que pretenden saltarse los 2/3, o voces que pretenden saltarse incluso el plebiscito de salida. Bueno, yo creo que eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que cuidar la legitimidad de este proceso, y para eso hay que asumir, obviamente, la derrota. Ganó la democracia acá, pero también hay que pujar muy fuertemente para que se respeten estas reglas del juego. Sin duda, Eduardo de alguna manera lo toca en esto, Fuad, el tema de la situación de la Araucanía. Históricamente somos una región donde la violencia se ha apoderado de los campos, dejando una larga lista de muertos, destrucción y sobre todo efectos que significa para la economía de la región. ¿Hay alguna posibilidad, Fuad, que en la elaboración de la nueva Constitución pueda haber un espacio para entregar una salida a este problema que se vive en la región? Bueno, Sí. Evidentemente la salida política, ¿no? La salida policial o la salida judicial, ¿ya? Que yo, a mi juicio, tiene que ver en general con la Comisión de Delitos, que no tiene mucha solución en la Constitución, digamos. ¿Ah? Yo creo que pretender, ¿no es cierto?, que aquello se va a resolver por la vía constitucional limitando la autonomía del Poder Judicial, por ejemplo, me parece un camino muy peligroso, digamos, cuando es básico una democracia la separación de los poderes del Estado. Y por lo tanto creo que es un camino muy peligroso pretender que el objetivo que yo comparto de la paz social se aborde desde la vía de limitar la autonomía de los poderes del Estado. Creo que cada vez que la política ha ejercido una influencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales o las funciones policiales o la persecución penal, se llega a un pésimo camino. Yo creo que tenemos un tremendo desafío más bien de gestión, de eficiencia, de capacidad de inteligencia, de anticipación, que no tiene necesariamente, digamos, un correlato en la Constitución. La Constitución no es la vía, creo yo, para solucionar eso. Yo creo que tiene que ver con otras cosas, con voluntad, con otra mirada, el tema del orden público, que es fundamental. Lo que sí es que la Constitución tiene que establecer que el principal deber del Estado, y en eso creo que existen hoy día, y creo que el Estado ha renunciado a eso, es establecer la paz social. O sea, no hay democracia sin paz social, no hay Estado de Derecho sin paz social, ¿ya?
Y eso no necesita un cambio en la nueva Constitución, ¿ya? Eso es inherente al rol del Estado. Para eso existe en el fondo del Estado, para organizar la sociedad y para poder garantizar la paz social y el Estado de Derecho. Esa es la principal función. Luego, creo yo que necesitamos no solo reconocimiento, reconocer que somos una sociedad pluriétnica y que somos una sociedad también plurinacional. Y eso, yo quiero decirlo derechamente, algunos dicen que eso atenta contra el Estado unitario, eso es falso, absolutamente falso. Es más, para que hablemos de un Estado plurinacional, necesariamente tenemos que hablar de un Estado unitario, necesariamente. El Estado plurinacional lo que hace es dejar atrás el concepto napoleónico del Estado-nación en crisis en todo el mundo, y que lo que esa crisis generó procesos independentistas, ¿no es cierto?, en varios lados, en varios continentes, particularmente esto afectó mucho a Europa, y como una respuesta para poder evitar estos procesos separatistas, lo que se hizo fue establecer este nuevo concepto más moderno de un Estado pero plurinacional, o sea, un Estado que reconoce la existencia de pueblos que tienen identidad, que tienen una lengua, una cultura y que tienen que tener importantes niveles de reconocimiento, participación, autonomía y desarrollo, pero dentro de un solo Estado. Y hay un montón de países que funcionan de esa manera, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, Bolivia es un Estado, está aquí al lado, ¿ah? Para poder poner un ejemplo, no es que tengamos múltiples Estados, es un Estado pero que se reconoce de plurinacional. Y esa es una de las formas de buscar caminos de solución política a un problema que se arrastra mucho tiempo. Luego el de la participación. O sea, ¿cuál es la interlocución? A mí me parece muy importante que estén representantes de los pueblos originarios porque ellos van a ser protagonistas de este debate. Y yo creo que ellos tienen que ser co-constructores de esta solución. Es mucho mejor que nuestros pueblos originarios estén discutiendo cuál va a ser la construcción de Chile, ¿ya? Y no tenerlo, ¿no es cierto?, simplemente, ¿ya?, fuera, al margen de lo que es este debate. Y de alguna manera siendo objeto de decisión y no sujeto de opiniones de derecho. Esa es una de las maneras de encauzar democráticamente nuestras tensiones y aislar a los grupos que promueven la violencia. Y por eso está el tema del Consejo de Pueblo, luego cuál va a ser la institucionalidad que se va a abordar. Yo creo que eso tiene que ser parte del debate constitucional. Y luego el tema del desarrollo, que es un tema de toda la región de la Araucanía, que golpea a nuestros pueblos originarios, por cierto, pero a toda la región de la Araucanía. Y ahí, a mí hay un principio que me parece fundamental: la equidad territorial. Eso tiene que estar en la Constitución, como un principio fundamental: equidad y justicia territorial. No puede ser que los municipios con menos problemas sociales sean los que tienen más recursos, y aquellos municipios que tienen más problemas sociales son aquellos que tienen menos recursos. O sea, acá no solo hay un problema de distribución de la riqueza entre los que ganan más y los que ganan menos, sino que también entre las regiones más ricas y las regiones más pobres, entre los municipios más ricos y los municipios más pobres, y por tanto donde hay más problemas sociales y menos capacidad de poder dar respuesta a aquello. Muchas veces, cuando los fondos además públicos, la mayoría son concursables, estos municipios tienen poca capacidad profesional para poder, de alguna manera, correr esta carrera por los fondos públicos, y eso creo que es de una injusticia tremenda. Entonces, no basta con darle atribuciones, hay que darle recursos. ¿Ah? Hay que darle recursos. Hay que darle atribuciones porque a veces lo que ocurre es que los municipios tienen que implementar programas que son uniformes de Arica a Punta Arenas que no tienen nada que ver con la realidad comunal. Bueno, hay que darle autonomía, eso se llama autonomía. Y hay que darle recursos. ¿Ah? Y para eso la equidad territorial. Y no solo hablar de descentralización económica o administrativa, ¿ya?, o financiera, sino que también hay que dar descentralización fiscal. Si debiéramos tener también la posibilidad en las regiones de poder discutir impuestos regionales o incentivos para desarrollar determinadas áreas de la economía de acuerdo a un plan de desarrollo regional para poder generar incentivos económicos para poder, de alguna manera, por ejemplo, si queremos desarrollar el turismo, para el turismo, si queremos desarrollar la energía renovable, si queremos desarrollar, ¿no es cierto?, la innovación en la agricultura familiar campesina, para allá. Y que por otro lado, si queremos desincentivar ciertas actividades económicas que son altamente contaminantes o que pueden generar un impacto social importante, bueno, que podamos establecer ciertos gravámenes adicionales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle cierta capacidad de generar algún tipo de autonomía fiscal? No digo en todas las áreas, no digo que puedan subir el impuesto a la... No, pero sí en algunas áreas, porque en definitiva necesitamos también que las regiones puedan establecer, bajo ciertos principios, la progresividad de los tributos, etcétera,
cierta estrategia en materia fiscal. Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar y con eso vamos a ir abordando también el desafío del desarrollo. ¿Ya? Participación, reconocimiento, desarrollo, para mi juicio son los tres principios fundamentales para buscar un camino de solución política al conflicto que tenemos. Y simultáneamente, ¿ya? Lo que el Estado tiene que hacer es ser mucho más eficiente en la investigación y en la persecución penal de los delitos, ¿ya? Y que, en definitiva, el Poder Judicial pueda tener los medios probatorios suficientes para poder condenar a quienes son los responsables de estos hechos delictuales. Pero eso, digámoslo como son, a mí no me parece que pase por el camino de relativizar la autonomía de los poderes del Estado, que es de la esencia de un Estado democrático de derecho. Claro. Ruth, usted sobre este tema de la violencia rural, sobre los efectos que tiene la violencia en la Araucanía, algo sabe, ha estado precisamente en estas organizaciones y tiene, me imagino, un sentir especial y que puede también aplicarlo en lo que va a ser la construcción de esta nueva constitución. Yo creo que aquí hay que ser súper responsable cuando se habla de la violencia y se involucra al pueblo mapuche. Creo que es faltarle el respeto a quienes de alguna manera tenemos alguna ascendencia indígena. Aquí hay que separar la violencia que viene de distintos actores de origen étnico, de origen social, y yo creo que por ese lado hay que condenar la violencia, hay que mejorar nuestro sistema hoy día persecutor. Tenemos un Ministerio Público que ha estado al debe en este tema. Yo ahí concuerdo un poco con Fuad en el tema de que no, el Estado no se puede meter en los poderes, en los otros distintos poderes, ¿cierto? Pero sí creo que debería haber mejor fiscalización en el sentido de la elección quizás, o sea, no mejor fiscalización, sino que llevar a que los fiscales sean elegidos también de manera popular. Yo creo que eso haría que ellos hicieran un mejor trabajo y tuvieran un mejor desempeño, porque si bien hay muchas causas cerradas, pero finalmente que no tienen ninguna sentencia correlativa a eso. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un ajuste muy grande respecto a la inteligencia para frenar la violencia, para frenar el terrorismo, para frenar el narcotráfico. Tenemos hoy día en nuestra base, en nuestro artículo base constitucional, ¿cierto?, que habla del tema del Estado que se tiene que preocupar de la seguridad y resguardar a las familias, pero sin embargo no da mayores atribuciones. Yo sería mucho más enfática en dejar estipulado que el Estado además tenga todas las herramientas necesarias para ir en la persecución delictual, en la persecución de los crímenes, en la persecución de las asociaciones, ¿cierto?, ilícitas, del narcoterrorismo. Y ahí hay que ser un poco más amplio, porque no es solo relacionarlo con la Araucanía, sino que también hoy día vemos cómo el narcotráfico se ha tomado el país, la violencia se ha tomado el país, y eso no lo podemos naturalizar ni aceptar. La verdad que yo creo que cuando dejamos de sentirnos impactados por lo que pasa, finalmente vamos naturalizando esto y lo vamos aceptando por mera tolerancia. Y respecto a lo que es el tema étnico, el tema de los pueblos originarios, si bien yo comparto en que tiene que haber un reconocimiento, yo ahí soy un poquito más estrecha en el sentido que yo creo que tiene que ser reconocimiento pluricultural, porque no podemos negar que vivimos en un país multicultural donde distintas etnias han llegado a nuestro país, distintas etnias son de acá, colonias, ¿cierto? Entonces, negar eso sería negarnos a nosotros mismos. La violencia ha afectado indudablemente en el desarrollo de nuestra región. Yo no comparto con Fuad que dice que tenemos que tener una cierta autonomía tributaria. La verdad que el porcentaje hoy día es en menos del 2%, en el cual nuestra Araucanía contribuye al PIB nacional. Entonces la verdad que con ese porcentaje no tendríamos para financiar nada y el desarrollo sería aún peor. Creo sí en que hay que mejorar. No es lo que decía yo, no me refería a eso, me refería a otra cosa. Ah, ya, entendí que era que solamente la autonomía... Eso se llama autofinanciamiento, que es distinto a que tú tengas facultad de poder establecer ciertas cargas tributarias diferenciadas en cada una de las regiones, ¿ya? Para poder... Sí, yo sí creo en que nuestra región... No el autofinanciamiento, eso no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Por eso es equidad territorial, justamente porque va en el sentido contrario. Sí, es que utilizaste la palabra autonomía tributaria.
es por eso. En relación Descentralización fiscal, eso dije. En relación a lo que tiene que ver con la tributación, creo que hoy día tenemos más de una década sin inversión extranjera, lo que hace aún más difícil, ¿cierto?, que haya mejor desarrollo en nuestra región. La inversión, el 80% es inversión pública, el resto es inversión privada, aquellos que todavía siguen creyendo en nuestra región, pero de gente local, digamos. Y ahí yo soy un poquito más liberal en el tema de que creo que así como existe hoy día la ley Tocopilla o la ley Navarino en el sur, creo que hoy día sería muy importante y atractivo para que lleguen otras empresas a invertir en la región, no sé, tener una depreciación instantánea, por ejemplo, de aquellos que compren activos fijos y se queden trabajando por lo menos en un plazo amplio en la región de la Araucanía para poder de alguna manera seducirlos a que quieran venir a invertir a la región, porque sabemos que muchas veces por el temor a que van a perder la inversión, ya sea a través de los atentados que pasan constantemente, sería una manera, ¿cierto?, de poder atraer más polo de desarrollo a nuestra región y de inversión en realidad. La violencia se ha tomado en nuestra región, llevamos 24 años, ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato en este conflicto tan grande que Fuad lo vivió también, ¿cierto?, donde sus padres casi murieron, y negar lo que pasa en la región sería ser ciego, sordo y mudo frente a lo que hoy día ocurre en nuestra región. Nadie está libre de ser expuesto o de que le toque alguno de estos hechos de violencia. Respecto hay que fortalecer hoy día mucho nuestro Estado de Derecho. Algunos dicen el Estado de Derecho no existe en la Araucanía. Yo creo que ahí hay que ser mesurado y decir que se ha debilitado y que hay en algunos sectores donde no existe. No podemos tener territorios liberados, como algunos lo quieren llamar, que necesitan una franja, ¿cierto?, liberada para seguir cometiendo una tremenda serie de ilícitos que lo único que hace es dañar nuestra Araucanía, su gente, de manera transversal, porque aquí sufren todos, sufren gente humilde, gente que tiene más recursos, sufren personas de la etnia mapuche, sufren personas colonos que han llegado o ascendientes criollos, digamos. Sí, claro. Entonces ahí hay que ser muy responsable, Sí. que a través de esta nueva constitución podamos separar los temas, separar las aguas, reorganizar el tema indígena, pero visto de una manera más responsable y abordar la violencia tal como lo es, sin miedo, sin vacilaciones. Necesitamos hoy día un Estado firme, un Estado donde condene la violencia, pero a la vez que este Estado tenga las herramientas necesarias para enfrentar el terrorismo, enfrentar la violencia, enfrentar la delincuencia y hacerse cargo, ¿cierto?, de aquellas personas que hoy día tanto sufren en nuestra región y también en la provincia de Arauco. Bueno, Eduardo Cretón, en Victoria y toda esa zona es también parte de esta violencia en la Araucanía. Hay miradas que puedan coincidir respecto de cómo encontrar lo que un Estado requiere para poner freno a lo que hoy día está pasando en la Araucanía, Eduardo. Sí, bueno, yo coincido plenamente con Fuad y con Ruth de que este es un problema que se tiene que solucionar también desde el punto de vista político, y en ese sentido la construcción de esta nueva constitución evidentemente nos puede ayudar, pero tampoco hay que dejar de lado la arista de la seguridad y el cumplimiento del Estado de Derecho en la región. Por una parte, voy a partir por el tema de la solución política. Creo que acá van a haber varios temas que se van a tocar. El reconocimiento constitucional es algo que al parecer los tres estamos de acuerdo. Va a faltar ahí ponernos de acuerdo en la norma. Con respecto al tipo de Estado, veo que hay algunas posturas distintas. Yo también tengo una postura distinta acá a Fuad, en el sentido de que yo creo que el camino es la interculturalidad, más que la plurinacionalidad, porque a mí me parece que esta tesis de la plurinacionalidad es separatista, y no lo digo en que se vaya a hacer un Estado dentro de otro Estado, que es la idea equivocada, sino que es separatista en el sentido de decir que lo mapuche corre por una vía y los chilenos por otra vía completamente distinta. Yo creo que el camino tiene que ver más bien con que lo mapuche y los chilenos se retroalimenten. Yo creo que hoy día hay varias formas de ser chileno. Una de esas vertientes, evidentemente, es
ser parte de un pueblo originario, otras serán ser parte de algún descendiente, de algún migrante, saludos ahí a la chica, otras serán, bueno, las familias de los inmigrantes que están llegando también van a tener sus propias formas de ser chilenos en un futuro. Por lo tanto, yo creo que el camino es más bien la interculturalidad más que la plurinacionalidad. Y además acá a mí me llama profundamente la atención que cuando uno ve las encuestas, cuando se le hace a los propios indígenas si se sienten chilenos o no, todos te responden que sí. Entonces, en un alto porcentaje al menos. Entonces yo creo que el camino tiene que ir más bien hacia la interculturalidad más que hacia la plurinacionalidad. Creo que ahí tenemos una diferencia con FUAD. Otros temas que van a tener que ver con la solución política va a ser también la representación que podría haber en el Parlamento o los órganos que se podrían hacer desde la Constitución para que los pueblos tengan representación. Hoy día por primera vez tenemos los escaños reservados, que evidentemente son un avance. Yo, sin embargo, creo que también hay que poner atención en todos aquellos mecanismos democráticos que hoy día distorsionan un poco la votación. Yo estaba viendo que la etnia Cahuéscar, que me parece que es una etnia muy, muy importante, al igual que toda la otra, el representante tiene 90 votos. Y el voto de esa persona va a valer lo mismo que el voto, no sé, de Daniel Stingo, que tuvo una amplia mayoría. Entonces, hay una distorsión democrática bien importante ahí. También hay una distorsión democrática con respecto a la paridad. A mí me llama profundamente la atención que hoy día mucha gente de la izquierda esté callada con respecto al mecanismo que decidimos utilizar, porque finalmente terminó perjudicando más a las mujeres que a los hombres. Hoy día probablemente tendríamos más mujeres en la convención si es que se hubiese adoptado el mecanismo de que hubiesen sido el 50% en las candidaturas. Lamentablemente el mecanismo resultó favoreciendo a los hombres. Por lo tanto, también creo que en todo esto que tenga que ver con representación de pueblos originarios tenemos que avanzar, pero también no caer en estas reglas que muchas veces terminan distorsionando la democracia y muchas veces significan derechamente meter la mano en la urna por hacer este tipo de discriminaciones positivas. Lo otro que también se va a tener que conversar va a tener que ver con la autonomía de los pueblos originarios. Y en ese punto yo creo que si autonomía significa que la Temucuicú, por ejemplo, pueda tener policías privados que no dejen entrar a realizar el censo, evidentemente que no estoy disponible para conversar acerca de esa autonomía. Pero sí hay otros ejemplos exitosos en otras partes del mundo donde se han entregado, por ejemplo, los casinos a algunas tribus americanas para que puedan desarrollar gestiones de negocio, o, por ejemplo, entregar acá también algunos proyectos de parque eólico, ese tipo de cosas. Me parece que podría ser interesante. Con respecto a la otra patita que es el Estado de Derecho, bueno, hay harto que avanzar también, más que en ponernos a innovar, en que efectivamente este Estado de Derecho se cumpla. Sin embargo, ahí yo dos cosas que tenía en mi programa, una tiene que ver con que reforcemos la consagración constitucional contra el terrorismo y dejemos explícitamente señalado que el terrorismo puede ser ejercido por agentes del Estado, como también puede ser ejercido por particulares. Hoy día hay una tesis por parte de algunos grupos de que el terrorismo solo puede ser ejercido por agentes del Estado, y evidentemente que lo que vemos en la Araucanía es terrorismo por parte de grupos particulares, grupos organizados, que ejercen la violencia del terror. Por lo tanto, en la consagración constitucional del terrorismo yo dejaría explícitamente señalado eso. Y por otra parte, creo que tampoco es descabellado ponernos a pensar en algunos mecanismos... Eso es el tema de los derechos humanos, yo creo, ¿no? ¿Cómo? Estás confundido ahí, el terrorismo, Eduardo. el terrorismo es global. Global. Sí, los derechos humanos tú son por hablas agentes del del tema Estado. de los derechos humanos. Tiene una confusión ahí. Sí. La violación Pero a los derechos humanos son grupos, por agentes del Estado, pero el terrorismo ya es general. Tienes una confusión ahí, Eduardo. También hay grupos que han planteado que el terrorismo no puede ser ejercido por particulares, sino por agentes del Estado. ¿Dónde? No, nadie lo ha dicho. Eso no está en ninguna parte. La norma internacional es distinta. Lo que tú, yo creo que te estás confundiendo con el tema de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos, porque ahí sí establece que solo agentes del Estado, y en eso coincidimos, Eduardo, que debe ser no solo por los agentes del Estado, sino que también por los grupos intermedios y también por las personalidades jurídicas y por las personas. Yo creo que ahí eso es importante destacar. De esa misma tesis es que algunos han desglosado esta otra. Eso es lo que yo digo, porque en el fondo la norma hoy día dice el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Por eso algunos plantean desde ahí extrapolar esta otra tesis. Por lo tanto yo propongo que quede explícito también eso en la consagración Eduardo, contra el terrorismo a nivel constitucional. Y lo último también es pensar
algún mecanismo con respecto a cómo podemos exigir esta protección contra el terrorismo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, algún proceso judicial en el cual se pueda exigir al Estado que cese la vulneración contra las personas que son víctimas del terrorismo? Y lo último, que tiene que ver con algo que dijo Ruth, es que también se consagre el deber del Estado de reparar a aquellas víctimas del terrorismo. Creo que eso también a nivel constitucional es algo que podríamos considerar. Bueno, también de alguna manera lo han tocado ustedes en su conversación y dice relaciona que en los 2 últimos años se ha criticado el sistema de gobierno. Se ha dicho que estamos en un régimen muy presidencialista. En opinión de ustedes, ¿cuál es respecto de este sistema y cambiarlo junto con la Carta Magna? ¿De qué manera podría también beneficiar a las regiones, particularmente a la Araucanía, Fuad? ¿Cuál es su mirada de esto? Dos cosas. Antes que no puedo dejar pasar 2 cosas. Una es que plurinacionalidad no significa que los pueblos originarios dejen de ser chilenos. Son chilenos. Entonces, chileno mapuche, chileno aymara, pero son chilenos, ¿no? Eso es que no se siente... Eso es una concepción absolutamente equivocada de lo que es el plurinacionalismo. Van a ser chilenos, van a seguir siendo chilenos, no es que van a dejar de ser chilenos. Lo quiero aclarar de frentón, digamos. ¿Ya? Luego, el tema de la autonomía tiene que ver justamente con esto. ¿Ya? O si no se confunda el concepto de autonomía con soberanía. ¿Ya? No hay soberanía, no estamos hablando de darle soberanía. Autonomía. Ejemplos exitosos. Las comarcas en Panamá. Vean lo que hace una Yala, por ejemplo, donde en definitiva se le dio autonomía mucho más allá de pasarle una empresa para que reciba los frutos, no, de definir normas dentro de ese territorio en relación, por ejemplo, al desarrollo de ciertas actividades económicas, a la administración de los recursos, a la organización del poder interno. Eso no tiene que ver con soberanía, eso no tiene que ver con que el Estado no se pueda meter en la comisión de delitos, que no tiene nada que ver con la soberanía. ¿Ya? Tiene que ver con cierta autonomía de carácter administrativo y de carácter regulatorio. Pero Fuad, yo creo que en eso hay que ser... Pero déjame, disculpa, Fuad, pero ahí hay que ser súper responsable, que sabemos que el relato de la CAM y sus asociados, cuando hablan de autonomía, ellos hablan de la autonomía territorial referida a la soberanía. Un concepto que es autodeterminación. Eso es otro concepto, ¿no? Por eso que hay una cosa es soberanía, otra cosa es autodeterminación, otra cosa es autonomía. Para ser bien preciso, realmente si se quiere confundir, ¿ya? Y asustar a la gente, está bien, pero yo estoy hablando de autonomía, no estoy hablando de autodeterminación ni de soberanía. Lo segundo, que efectivamente el terrorismo, tal como dice Ruth, de todo pues, se diferencia entre el terrorismo de Estado y el terrorismo que no lo es. Pero yo solo quiero hacer un punto respecto a lo que plantea Ruth, porque ojo con las expectativas. Cuando digo ojo con las expectativas, si queremos que en la Constitución regular la depreciación del activo fijo, entonces estamos perdidos. Esta Constitución va a tener 1.200 artículos y no va a funcionar. ¿Ya? O sea, aquí lo que hay que establecer son... Sí, pero yo eso lo hablé en relación a la descentralización, cuando hablábamos de tener autonomía respecto a lo que pasa en las regiones. Bueno, respecto hoy día a lo que tenemos a... Es que lo que pasa es que yo jamás te interrumpí. ¿Ya? Lo que te quiero decir es que justamente lo que yo planteé en ese momento es justamente lo que tú dijiste que no estabas de acuerdo y que fue justo lo que yo dije. Cuando hablo de la descentralización fiscal, es para que una región, por ejemplo, pueda establecer un mecanismo de depreciación particular para su región. Tú dijiste que no estabas de acuerdo con eso. Yo fue lo que yo planteé cuando hablé de ese principio. Y por lo demás, yo solo quiero recordar que hoy, ley vigente de la reforma tributaria aprobada, existe la depreciación instantánea del 100% del activo fijo. O sea, no es que tengamos que discutirlo ni en la nueva constitución ni en la nueva legislación. Hoy día está vigente. Con la última reforma tributaria, te invito a leerla, está. Entonces, yo creo que cuidado con que de repente empecemos a generar expectativas de cosas que no tienen nada que ver. Respecto a la pregunta, esto yo creo que tiene que ver más que con la región, con la calidad de la democracia. Yo creo que hay 2 cosas que son fundamentales que tenemos que hacer para mejorar la calidad de la democracia. Yo tengo un problema de legitimidad de la democracia representativa. Por eso que los partidos políticos están en el suelo, el Congreso está en el suelo, por eso que la gente votó masivamente por independiente y por eso que, ¿no es cierto?, parece que el populismo empieza a asomar más que la nariz en nuestra sociedad y en nuestro escenario político.
empieza a asomarse ya de manera muy preocupante. ¿Por qué? Y esto pasa en todas partes. Porque primero hay una crisis de la democracia representativa. Los ciudadanos requieren ser más protagonistas y por eso tenemos que incorporar mecanismos de democracia directo, semidirecta, consultas, plebiscitos, revocatorios, iniciativa popular de ley. Eso es fundamental. Tenemos que hacer que los ciudadanos pasen de la movilización, de la rabia, a la co-construcción de una sociedad distinta, más allá de ejercer el derecho a sufragio, ¿ah? En el control social, en el diseño de las políticas públicas y también en la participación con mecanismos que le permitan, ¿no es cierto?, tener mayor injerencia en las decisiones que ocurren en el país. Y eso creo que es fundamental. Y lo segundo, que hoy día tenemos en nuestro país un problema, que el sistema, el régimen político, el presidencialismo que tenemos, que además es un presidencialismo exacerbado, no conversa, no dialoga con el sistema electoral y el sistema de partidos que tenemos. Nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos, nos lleva a un sistema pluripartidista y proporcional. Y por lo tanto, el gobierno que exista en el futuro se va a encontrar con una oposición de un lado u otro mayoritaria en el Congreso. Entonces tú tienes un presidente con todas las facultades prácticamente, que no tiene mayoría en el Congreso, y un Congreso con escasas facultades, donde la oposición siempre es mayoría. ¿Y qué es lo que entonces ocurre? La lógica de la suma cero. Y no hay mecanismo de peso y contrapeso, ni de vía política de resolver esto. El sistema presidencialista funciona mejor en aquellos sistemas que son bipartidistas. Estados Unidos, un ejemplo, tiene un régimen presidencialista, pero tiene dos partidos, los demócratas y los republicanos. Y en este caso, o al menos dos grandes bloques. Y en este caso, ¿cómo funcionaría? Con el sistema binominal, que por otro lado, con la lógica que tenía, era muy poco representativo. Entonces, un sistema representativo y pluripartidista conversa mejor con un régimen parlamentario o al menos semipresidencial, donde las mayorías parlamentarias conforman gobierno y conforman una mayoría ejecutiva. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? No nos gusta el régimen parlamentario completamente porque es contracultural, no solo en Chile, en América Latina, no hay ningún tipo de régimen parlamentario. Pero sí un sistema semipresidencial donde el Congreso pueda elegir a un primer ministro y por otro lado el presidente de la República pueda, al menos una vez en su periodo, cerrar el Congreso y adelantar elecciones. Es decir, un sistema de peso y contrapeso bien regulado que permita que en definitiva exista una correlación entre las mayorías que se conformen en el gobierno y el rol ejecutivo a través del primer ministro. Eso permite un mejor funcionamiento de la democracia y que no tengamos que sean las acusaciones constitucionales o no sé qué cosas, la vía de tratar de buscar un camino para resolver las crisis políticas de gobernabilidad cuando se generan. Eso permitiría darle mayor agilidad al ejercicio del poder, a la implementación de los programas de gobierno, ¿no es cierto?, mayor agilidad a la democracia para responder a las inquietudes sociales, representando de alguna manera las mayorías que están en el Parlamento y también a quienes votaron y eligieron al presidente de la República. Entonces, democracia más participativa, representativa en su esencia, pero con muchos mayores niveles de participación, no queremos reemplazarlo por el asambleísmo ni mucho menos, pero mayor participación ciudadana, indudablemente, mecanismos institucionalizados de democracia directo, semidirecta, y por otro lado, un régimen político semipresidencial con un buen sistema de peso y contrapeso para relegitimar las instituciones democráticas, y con eso, creo yo, hay que enfrentar el populismo. Yo, en eso, y quiero terminar con esto, el politólogo Michael Sandel siempre dice que los populistas tienen un punto. Los populistas tienen un punto. Los populistas surgen cuando las instituciones democráticas demuestran incapacidad de hacerse cargo de manera oportuna y profunda de los problemas de la sociedad. Entonces no basta con denunciar los males del populismo, que tiene muchos males, sino que la democracia tiene que ser capaz de hacerse cargo de la solución de los problemas. Bolsonaro llegó al poder en Brasil porque la gente se cansó de la corrupción, se cansó de la delincuencia y se cansó de la pobreza que no resolvía la política tradicional. Chávez llegó al poder en Venezuela porque un país rico estaba sumido en la mayoría de la pobreza y solo una élite disfrutaba de los bienes de esa riqueza, de los beneficios de esa riqueza, y había mucha corrupción. Y por eso llegó Chávez. Es decir, hay que entender que el populismo se aprovecha de las debilidades y de la incapacidad y la corrupción muchas veces del sistema político democrático. Entonces, los partidos, las instituciones, quienes creemos en la política de las instituciones, quienes no nos gusta el populismo porque siempre termina mal, termina destruyendo la democracia, la economía, la libertad, violando los derechos humanos, siempre termina mal. Prometen lo que no pueden cumplir, venden ilusiones y no respuestas ni soluciones. Pero la política no basta con denunciar y eso decir que es malo. Tenemos que hacernos cargo.
y yo creo que le permite una mayor capacidad de hacerse cargo de forma eficiente y oportuna, un régimen semipresidencial y una democracia semidirecta que relegitime y reconecte a las instituciones de la democracia con los ciudadanos. Ruth Hurtado, ¿comparte la posición de Fuat en esta línea de administración del Estado? Creo que es importante lo que decía Fuad respecto a poner atajo y parar el populismo. Yo creo que hoy día estamos viviendo, se ha polarizado mucho nuestro país y vivimos bajo ofertones y no tan solo populismo, sino que también un poco de circo respecto a lo que pueden generar hoy día las instituciones. Y en eso hay que ser muy responsable y hay que cuidar la democracia, hay que trabajar para que nuestra democracia se fortalezca y no caigamos en lo que pasó, ¿cierto?, en octubre del 2019. Y sin duda, probablemente si hubiéramos tenido un sistema semipresidencial, hubiéramos tenido una mejor salida a este gran conflicto en el cual se encontró el presidente, que finalmente no tenía con quién dialogar, no tenía con quién hacer este contrapunto que expresaba un poco Fuad, de las fuerzas del gobierno y también del Parlamento. Entonces ahí yo creo que hubiera ayudado mucho a destrabar todo este conflicto haber tenido un sistema semipresidencialista. Yo sé que para muchos es complejo hablar de esto, sobre todo para nuestro sector de la derecha, que es un poquito más estructurada en el sistema presidencial, pero sin duda hoy día el excesivo presidencialismo que tenemos nos ha perjudicado. Quizás podría ser atenuado o finalmente algo más democrático o más participativo en este sistema semipresidencialista. Respecto a las democracias participativas, yo sí creo que tiene que haber mayor participación de la ciudadanía, pero esta participación tiene que ser responsable. Hoy día estamos frente a una lista muy larga de elecciones. Empezamos el año pasado con las primarias, que hemos seguido, ¿cierto?, en este trote de elecciones. Sin embargo, vemos que la participación ciudadana es mínima. Vemos que cada vez vota menos gente, el voto voluntario finalmente decían que esto iba a incentivar a que la gente fuera a votar porque ya no iba a ir a votar obligada. Sin embargo, creo que esto le hace muy mal a nuestro país no involucrarse. Por último, vaya y anule el voto, o por último, vaya y no sé, exprésese a través del voto de alguna manera, pero dejar que otros decidan por uno creo que es lamentable y la participación tiene que ser más responsable, tiene que ser ojalá obligatoria. Creo que eso sería muy importante, si bien yo creo mucho en las libertades, pero siento que nuestro país no estuvo preparado para enfrentar este cambio constitucional, esta reforma constitucional que nos llevó al voto voluntario. Perfecto. La ciudadanía hoy día Ruth, me exige quedan derechos, 5 exige minutos. soluciones, pero finalmente no se involucra en dar estas soluciones. Y creo que para que estemos más involucrados, la ciudadanía tiene que participar activamente en buscar no solo el diagnóstico, sino que también la solución a través de estas vías que son democráticas, como es el voto, o también puede ser alguna consulta ciudadana, como se hizo hace unos años atrás, ¿cierto? A través de casi todos los municipios participaron en esta consulta ciudadana que se dio antes del plebiscito. Entonces, es importante crear esta conciencia participativa. Ruth, se me acaba el tiempo. Tiene que hablar Eduardo un minuto, por favor. Disculpa, ¿ya? No te escucho. Sí, Eduardo, sí. Por favor, brevemente, su mirada respecto de la forma en que debería administrarse el Estado en Chile a partir de la nueva Constitución. Sí, bueno, coincido en muchas cosas que dijo Fuad y que dijo la Ruth. Sin embargo, a mí me parece que si bien es contracultural la idea del parlamentarismo, más contracultural aún es la idea del semipresidencialismo, porque ¿cómo vamos a tener un presidente electo con muchos votos, pero que no vaya a la conducción del gobierno? Creo que eso sería más contracultural aún. Yo creo que debatirse entre el presidencialismo o el parlamentarismo me parece una opción, ambas válidas, incluso el semipresidencialismo también. Sin embargo, creo que acá lo importante es hacer que, si es que mantenemos el presidencialismo, el presidente tenga herramientas para dialogar con el Congreso. Yo ahí propongo que los parlamentarios puedan ser elegidos ministros al mismo tiempo, sin dejar de ser ministros, que es uno de los elementos también del parlamentarismo, digamos.
Entonces, eso permitiría, presidente, que para destrabar alguna reforma importante, por ejemplo, la reforma a las pensiones, yo llame a mi gabinete quizás a algún parlamentario de oposición, él no pierde su cargo y con eso podemos lograr los votos para esa reforma importante y así hay otro montón más de caja de herramientas. Con respecto a la cantidad de parlamentarios, yo creo que es importante volver a achicar el tamaño de los distritos. Creo que todos los tres, me imagino que coincidimos en que el tamaño del distrito 22 es inabarcable. O sea, estar de Melipeuco hasta Renaico y de Purén a Lonquimay es una locura. Te daña también la democracia porque no logramos tener un contacto más directo con todos los representados. Al final uno se la juega por esta o por otra comuna. No, es imposible estar en todas las comunas. Por lo tanto, creo que hay que achicar el tamaño de los distritos y también creo que hay que reducir el número de parlamentarios. El otro día en Italia se pegaron un buen tijeretazo y recortaron casi 100 parlamentarios. Creo que en nuestro país hoy día también se requiere reducir el número de parlamentarios. Para mantener la proporcionalidad, ese es el problema. Perfecto. Agradecer a Ruth Hurtado en nuestro distrito habernos acompañado. Eduardo, estoy en el tiempo. Se me acabó el tiempo, desgraciadamente, y quiero agradecerle a Ruth Hurtado la gentileza de acompañarnos, a ti, Eduardo, de estar con nosotros en esta jornada de Visión Nocturna, programa político de UFROvisión. En la despedida, Fuat, evidentemente aquí me han preguntado, tengo el WhatsApp lleno de preguntas y que dice en relación con lo que ha sido la noticia política en las últimas horas. Su salida de la democracia cristiana. ¿Por qué se genera esta situación y que para muchos es casi contraproducente en un momento tan difícil para su partido que usted ha decidido no continuar al mando de la colectividad a nivel nacional? Mira, por dos razones. La primera es porque creo yo que después del desastre de los partidos del domingo, todo el mundo siguió como si nada hubiese pasado. Como si... hoy día partían a inscribirse con bandera, los partidos de las primarias, como si nada hubiese ocurrido. Yo creo que los partidos tenemos que ser capaces de dar señales de que aquí estamos en un problema, ¿ya? Yo podría excusarme en el buen resultado de los gobernadores, de los alcaldes, el partido con más alcaldes en Chile, el segundo con más concejales, el que yo no solo saqué la primera mayoría del distrito, soy la cuarta mayoría nacional, a pesar de ser todo lo que de alguna manera la gente no quería, pero yo planteé lo que era y a todo el mundo le fue a decir que lo que yo era podía ser un aporte y lo que yo iba a plantear no era ni una revolución total ni mantener las cosas como están, sino que un cambio profundo, pero sobre la base del diálogo, de construir un horizonte compartido y que la experiencia en eso también puede ser importante, que si querían caras nuevas, ahí iba a haber caras nuevas, pero que también yo creía que en este debate había haber experiencia y búsqueda de acuerdo y entendimiento. Eso fue lo que dije, lo que es la DC en el fondo, y la gente confió en uno. Pero no hay que excusarse. Hay que subir de aquí. A los partidos nos castigaron. Y los partidos, si no dan señales de acusar el golpe, a mi juicio que lo único que van a aumentar es la desconexión con la ciudadanía. Y por eso que yo dije, bueno, aquí hay que dar un paso al costado. ¿En qué momento? Yo asumí, llamé a mesa, convoqué a la Junta del Consejo Nacional, definimos el proceso de elección de la nueva directiva, había que proclamar a la candidata presidencial, ¿no es cierto? Se empezó a hablar de otra alternativa, se planteó si estaba disponible, dijo que no, se enredó la cosa, y yo entendí que además en el debate estaba cruzado porque evidentemente un grupo minoritario, pero legítimamente, cuestionaba la permanencia, la directiva, y dije, bueno, mire, tenemos que discutir la candidatura presidencial, definirla. Tenemos que pactar las primarias. Tenemos que ir a hacer campaña para la segunda vuelta a los gobernadores, no podemos estar perdiendo el tiempo en si yo me voy, me quedo, cuánto me quedo. Creo que además algunos iban a plantear que mi nombre podía ser una excusa para no tener primarias con la ADC, y yo asumí entonces que había que liberar al partido de ese debate, de esa carga, concentrarse en lo importante y yo concentrarme en adelante en las tareas de constituyente y tomé esa decisión que me dejó muy tranquilo. En un minuto, responsable, hay que anunciar al país respecto a que los partidos acusamos el golpe de lo que pasó y liberaba a la democracia cristiana de la discusión de mi continuidad, no continuidad, ¿no es cierto?, de la unidad, si yo era obstáculo o no para la unidad de la oposición, y creo que de alguna manera quise contribuir aquello. Ahora, lo que ha pasado después, ya eso no tiene que ver ni conmigo ni con mi renuncia, eso tiene que ver con otros elementos, ya, respecto de las decisiones de los demás partidos, ¿no es cierto?, respecto de las indefiniciones de las posibles candidatas presidenciales, pero eso ya no me corresponde a mí responder por eso. Fuat, en un minuto, por favor.
¿Cuál es el futuro de la democracia cristiana? Hoy día se dice que es un barco que está navegando en aguas muy profundas, muy duras y que no está ni cercana a un puerto y ni cercana al otro, pero podrá con sus propias aguas seguir navegando en esta condición política chilena. Mire, yo creo que eso depende de nosotros mismos. El problema es que somos unos acomplejados muchas veces, pues queremos agarrar las banderas de otros, ¿ya? Y no las nuestras. Y estamos más preocupados de las políticas de alianzas que el mensaje que le queremos dar al país. Y yo les quiero decir que si nosotros queremos transformarnos en los líderes de la revolución social, la gente no nos cree, po. No nos cree por muchas razones, no nos cree por nuestra historia, no nos cree porque fuimos parte de los 30 años, con aciertos importantes y con errores importantes, no nos cree, ¿ya? Y por otro lado, si queremos decir que nosotros vamos a ser los que vamos a... y los sectores conservadores votaron por los más conservadores para poder representarlo. Entonces, uno tiene que ser lo que es, un partido de cambio, de transformación. Nosotros siempre lo hemos sido, de la Revolución de Libertad con Frei Montalva, la lucha contra la dictadura, la recuperación de la democracia. Y cuando fuimos sinónimo de cambio durante los gobiernos de la concertación, la gente nos premiaba. Cuando dejamos de ser sinónimo de cambio, nos dedicamos a ser administradores de las cuotitas de poder y de los cupitos y los carguitos y nos comió la corrupción, la gente dejó de confiar en nosotros. Entonces tenemos que ser un partido de cambio, pero un cambio que no es cualquier cambio. Un cambio por la vía institucional, un cambio sobre la base del diálogo, de la búsqueda de entendimiento, un cambio profundo, pero que dé gobernabilidad, que dé certeza, ¿ah? Y que sean bien hechos, no salto al vacío. Tenemos miedo de repente a decir eso. Tenemos miedo a decir lo que somos, ¿ah? Y queremos de repente transformarnos en los líderes de los más de izquierda que los de izquierda. Y la gente no nos compra, ¿ya? Y por otro lado, otros creen que basta con decir, mire, no, que el conservadurismo, un partido del freno de mano, no, pero no, tampoco el freno de mano, ¿ya? Un partido que impulse transformaciones, pero con la ética de la responsabilidad, del diálogo, es decir, esto no puede ser cosmético, yo creo que el país requiere una organización profunda, distinta del Estado y de la economía, un nuevo modelo de desarrollo, pero eso no lo podemos hacer avasallando, no lo podemos hacer sobre la base de la destrucción, ni de la violencia, ni de ninguna de esas cosas. Eso tenemos que ser clarito, tenemos que ser muy clarito. Cuando uno habla claro de lo que representamos, una tercera vía, una alternativa al egoísmo y conservadurismo, una gran parte de la derecha que lo ha demostrado en este gobierno, pero también una alternativa, ¿no es cierto?, a muchas veces la odiosidad y la irresponsabilidad que muchas veces uno ve en la extrema izquierda. Y quiero decir que en ambos sectores también hay gente que está disponible para dialogar, para concordar, para construir. Yo no quiero caricaturizar a nadie, pero ve ciertas voces en ambos sectores que nos preocupan. Y nosotros tenemos que representar una alternativa distinta, una tercera vía, de cambio y gobernabilidad, de equilibrio, de más que revolución, de evolución. Evolución hacia una sociedad distinta, hacia una democracia distinta, y eso tenemos que hacerlo sobre la base del respeto a la institucionalidad, de no destruir las instituciones porque están delegitimadas, sino que tenemos que reconstruirlas, relegitimarlas, modificarlas, mejorarlas. Tenemos que fortalecer, recuperar y relegitimar nuestra democracia, que goza de poco prestigio, de instituciones de mucha desconfianza, ¿ya? Y no pensar que el camino es el atajo de destruir, de pasar a llevar la democracia y que en definitiva los cambios se hagan simplemente por voluntarismo, por lo vivo lo hecho. Eso es una ilusión y nunca termina bien. Fuad, no le quito más tiempo. Gracias por estar en este primer capítulo de Visión Nocturna en el comienzo del medio año ya de nuestra programación acá en UFRO Medios, en UFRO Visiones, canal de la Universidad de la Frontera. Gracias por acompañarnos y será hasta cualquier momento. También a Ruth Hurtado y a Eduardo Cretón, que han tenido la gentileza de acompañarnos en este primer programa. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Que esté muy bien. Este domingo a las 14 horas a través de UFRO Radio 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol, tendremos la repetición de este espacio para que también nuestros auditores de UFRO Radio puedan conocer los interesantes comentarios de nuestros invitados. Hasta cualquier momento.